Comenzamos por saber lo que es selva. Se puede conocer como jungla, bosque lluvioso tropical, a los bosques densos con gran diversidad biológica, vegetación de hoja ancha, tipo frondosa y por lo general con dosel cerrado, sotobosque, biodiversos y varios pisos, entre otros. Existen varios tipos de selva. Por ejemplo, está la selva ecuatoriana, que es la más exuberante y biodiversa. Se presenta en la zona ecuatoriana, por lo que se está relacionada con el clima ecuatoriano cálido todo el año. Existe la selva tropical o bosque tropical, también llamada selva macrotérmica, denominaciones que hacen referencia al clima tropical. Predominación es cálido y superiores a los 24 grados de temperatura al año. Otra, tenemos lo que es la selva subtropical. La selva subtropical se caracteriza por su clima subtropical húmedo, con verano torrido e invierno relativo frío y tiene menor extensión que la selva tropical. Y existen otros, como es la selva templada. Esta nos habla sobre, se denominan los bosques de clima templado o bastante lluviosos. Otro tenemos la selva fría, es como se le denomina un bosque subpolar lluvioso, el cual que siempre es verde, biodiverso y se encuentran en las costas de fiordos, lagos glaciares, como se ven así. Este, mm, aquí hablamos sobre los límites de los bosques. En cada uno, pues, no hay un criterio unánime para definir los límites de las regiones consideradas como selva, pues cada una empiezan casi donde termina otra. Entonces se podría delimitar por el clima que llegaran a tener. Por ejemplo, la selva tropical a la selva subtropical, lo que cambia es el clima, que una que siempre es más cálido que el otro, en una está muy elevado la temperatura. Y ahora, de la selva subtropical a la selva templada, es que ahí en la selva templada siempre va a estar muy lluvioso. Eso delimitaría lo que vendría siendo sus límites de lo que empezaría de una selva a otra. E igual empezaría con un bosque, etcétera. Y ahora de una selva fría a una selva templada. Lo que hace aquí, la selva templada, siempre va a estar lluvioso, inundado, la vegetación va a estar muy densa por lo mismo. En cambio, en la selva fría va a ser diferente porque va a haber un poquito más de fauna y de flora porque no va a estar tan lluvioso y así se marcarían diversos tipos de delimitaciones para cada uno. En la clasificación de los ecosistemas, según Eugene Odum, la selva se encuentra dentro de los bosques con una alta densidad de vegetación, lo cual lo vuelve un ambiente próspero y rico en diversidad de flora y fauna. Un claro ejemplo de cadena trófica podría ser a partir de unos pequeños productores primarios, siendo árboles de distintos frutos, de los cuales obtiene su alimento tanto insectos como herbívoros de primer nivel o consumidores de primer nivel, seguidos de un depredador, en su mayoría, sí, en su mayoría carnívoros, los cuales conforman el tercer eslabón de consumidor secundario, llegando al final de su vida y formando parte de la alimentación de los descomponedores, siendo estos descomponedores. El ecosistema denominado como selva es parte de los bosques frondosos,
siendo este un subgénero determinado por ser un ecosistema con una gran densidad biológica. Esto se le atribuye gracias a la gran cantidad de humedad en la cual se pueden desarrollar una cantidad innumerable de fauna y flora. Dentro de este ecosistema podemos ver una red trófica bastante amplia gracias a su gran diversidad de plantas como lo son árboles de maracuyá, de plátano, cacao, café, orquídea, entre otros. Además de contar con una gran cantidad de consumidores primarios como lo son el mono, el tucán, el tapir, la tortuga y algunos otros animales de pequeño tamaño y gran abundancia que habitan las distintas zonas de la selva. Otro escalón en la red trófica serían los consumidores secundarios, entre los cuales se podrían encontrar ejemplares como el gorila y el mandril, gracias a una dieta variada en la cual se encuentran seres vivos y plantas. En un nivel terciario podríamos encontrar depredadores como el jaguar, el cocodrilo, la pantera, las pirañas y otros seres vivos, siendo así que terminen el el tercer nivel trófico, llegando así al último peldaño, el cual estaría conformado por los descomponedores o bacterias, las cuales apoyan y ayudan al hecho de volver a llevar los nutrientes a la tierra, para así volver a iniciar una nueva red trófica. La estacionalidad de las lluvias en la selva ecuatorial es casi imperceptible. Según el índice, todos los meses son lluviosos. Puede presentarse un periodo de lluvias por debajo del promedio anual, pero por lo general, en todos los meses los montos pluviométricos son suficientes para el desarrollo de este tipo de vegetación. En las zonas de transición con la vegetación de la sabana puede presentarse una breve época de sequía en donde la enorme variedad y riqueza de la vegetación va disminuyendo progresivamente. En cambio, en las selvas subtropicales la diferencia estacional es marcada. También tiene el recurso de los suelos. Son pocos profundos, ácidos y pobres por la agricultura, si los analizamos en criterios de la zona templada. Sin embargo, esta pobreza no es ningún obstáculo para la vegetación nativa, como podemos observar en el desarrollo de las plantas epífitas de la imagen, donde se da el caso extremo de especies vegetales que no necesitan de ningún tipo de suelo. La escasa profundidad de los suelos queda contrastada con el somero de las raíces de los grandes árboles, que tiene contrafuertes por sostener unos troncos y ramas con la adaptación a las condiciones ambientales y con la extraordinaria biodiversidad, que aprovecha de manera muy eficiente el agua, la temperatura y la energía solar. La altitud de sus recursos de la selva es de 0.5 grados, latitud norte y sur continua, y 5 a 10 grados latitud norte y sur discontinua. Las selvas son el hábitat de 2/3 partes de toda la biodiversidad de la fauna y flora del planeta, aunque quedan por descubrir millones de especies de plantas, insectos y microorganismos. Las selvas tropicales se suelen llamar la mayor farmacia mundial debido a la gran cantidad de medicinas naturales que provienen de ellas. Según científicos, la cura de muchas enfermedades actuales se conseguirá en el futuro gracias a la riqueza de sustancias químicas vegetales existentes en estos ecosistemas. También en la selva se encuentra una gran y magnífica gama de recursos naturales, maderas preciosas, agua, tierra, para abono, animales exóticos, además de muchas plantas
tienen sustancias que se usan para hacer medicamentos. También los árboles se usan para extraer caucho y látex. En la selva también hay yacimientos de petróleo, oro, plata y otros metales preciosos. Sus recursos entre el número de especies en la zona que poseen mayor número de organismos, tanto vegetales como animales. Sin embargo, hay que señalar que no abundan las especies animales de medio y gran tamaño, y alguna de esas o estas especies, jaguar y puma de América, se limita a las áreas de selva trófila o de sabanas. Veremos en qué papel se desempeña la guacamaya en su ecosistema, lo cual es la selva, cómo se comporta, de qué se alimenta, los depredadores y cómo afecta a otras especies. Se va a dividir en dos clases, la cual es el nicho ecológico potencial y el nicho ecológico real. El nicho ecológico potencial satisface todas las necesidades de un determinado especie. Es prácticamente incansable en ámbitos naturales. El ejemplo de la guacamaya, su hábitat podría ser una jaula, la cual no puede volar, repite sonidos urbanos. Su alimentación es proporcionada por sus dueños. Su depredador sería el gato de tu casa o del vecino. Su función es de exhibición nada más, lo cual es como tenerlo de mascota. El nicho ecológico real es aquel que es ocupado por una especie en condiciones naturales. En claro ejemplo de la guacamaya podría ser: vive en árboles altos, su hábitat es aeroterrestre, su relación es gregaria. Posee depredadores como felinos y se alimenta de frutos, distribuye las semillas. Las selvas son fábrica de agua limpia y fresca porque captan el agua de lluvia y la infiltran al subsuelo, de donde extraemos agua para nuestro consumo. Por ello, uno de los problemas más preocupantes en México es la pérdida de selvas. Si no los cuidamos, nuestro país podría convertirse en un territorio árido, con climas extremos y sin agua. Los servicios ambientales que nos brindan las selvas favorecen la recarga de los mantos acuíferos, que son las aguas subterráneas, de donde obtenemos gran parte del agua que utilizamos en nuestra vida diaria. Son el hogar de animales, plantas, insectos y de muchos organismos microscópicos importantes para el equilibrio de la vida. Los árboles y las plantas capturan el dióxido de carbono del aire y liberan el oxígeno al ambiente. Claro, también nos dan hermosos paisajes, lugares de descanso y espacios para llevar actividades educativas, recreativas y turísticas. Disminuyen los efectos de fenómenos naturales como huracanes, ciclones o tormentas que pueden causar inundaciones, deslaves u otros desastres. También nos proporcionan frutos, maderas y diversas materias primas para fabricar nuestras medicinas, papel, cartón y dulces, entre otras cosas. Algunos fenómenos naturales que ocurren en nuestro ecosistema de estudio podrían ser lo que es un deslizamiento de tierra. Algunas áreas de la selva están sujetas a la lluvia muy pesadas más que otras. Debido a las lluvias largas y pesadas, algunos de los suelos en estas áreas se enfatizan. Por lo general, las raíces de las plantas y árboles son responsables de mantener intacto el suelo. Sin embargo, cuando la tierra se hace tan húmeda que las raíces no pueden mantener el suelo en su lugar, el rendimiento de las raíces, esto hace que el suelo demasiado húmedo para deslizarse cuesta abajo. Mientras esto ocurre, más tierra se toma de la corriente y se produce un deslizamiento de tierra. Otro fenómeno natural que puede ocurrir en nuestro ecosistema de estudio, que es la selva, es la inundación. A medida que estas son tormentas de lluvia, algunas inundaciones son comunes. Sin embargo, hay casos en que las grandes cantidades de lluvia, ríos hinchados y otros cursos de agua que causan una intensa inundación, el suelo puede absorber tanta agua para alcanzar su capacidad. Por lo tanto, hasta 4 metros de agua de inundación pueden aumentar durante algunos desastres. Las inundaciones no siempre son un desastre, sin embargo, a veces las inundaciones pueden liberar las primeras plagas, las permutaciones no deseadas. Las inundaciones se pueden alimentar a tierra, dejando enriquecido después de lo que de las aguas retrocedan. O sea que los desastres naturales no vendrían siendo un pro,
y un contra de todo nuestro ecosistema.